Bien, continuamos. Habíamos comenzado el capítulo 19 del libro de los Hechos, después de haber visto en el capítulo anterior, en el final del capítulo anterior, la aparición de este muchacho llamado Apolos. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 19, releemos los primeros versículos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, es decir, Frigia y Galacia, vino a Éfeso. Bien, por fin era el objetivo de Pablo, llegar a Éfeso. Éfeso era una ciudad grande, importante, portuaria. Vino a Éfeso y halló en ese lugar, en esa ciudad, a ciertos discípulos. En Éfeso, ¿quiénes habían quedado? Habían quedado Aquila y Priscila. Así que había una iglesia, había un grupo de hermanos que estaban formando una congregación. Llegó Pablo como para confirmar y como para hacer un trabajo serio, porque él había ido de paso antes de comenzar su tercer viaje. Al final del segundo viaje pasó y fue a Éfeso simplemente porque en Cencrea no había conseguido un barco, y de paso predicó unos días, unas semanas aparentemente estuvo. Le pidieron que se quede, pero él dijo: voy a volver. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Hizo el viaje a Jerusalén, de ahí fue a Antioquía de Siria, estuvo un tiempo no determinado y partió nuevamente en su tercer viaje misionero a confirmar las iglesias. Lo hizo por tierra y, bueno, predicó, fue visitando todas las iglesias que había fundado en los viajes anteriores. Y fue al norte, a Galacia, acá lo podemos ver en el mapa, Galacia, Bitinia, Frigia, y de ahí por fin desciende a Éfeso. Se encontró con estos hombres, 12 hombres, que aparentemente habían sido evangelizados por Apolos, antes de que Apolos se fuera a Corinto. Este hombre que era natural de Alejandría, del norte de África, ahí de Egipto, poderoso en palabra y conocedor tremendo de las Escrituras. Así que él había estado predicando en Éfeso, y estos hombres conocieron, pero solo conocían el bautismo de Juan, porque algo pasó que Pablo se dio cuenta y les preguntó: ¿ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y ellos no tenían ni idea de qué se trataba el asunto. Así que Pablo los bautizó otra vez en el nombre del Señor, y habíamos visto las diferencias entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano. Los bautizó, dice el versículo 4, el 5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que ahí fue completa la obra que había comenzado Apolos con su predicación. Pablo la terminó y la confirmó. ¿Se acuerdan que Apolos predicaba, fue a las sinagogas y ahí debatía con los judíos cada sábado? Y la primera vez que lo escucharon, Aquila y Priscila, que estaban en esa reunión de la sinagoga, lo llamaron aparte para ordenarle un poquito algunas cositas respecto de la doctrina que a Apolos le faltaba conocer. Apolos, con humildad, aparentemente, aceptó el consejo de Aquila y Priscila. Es más, él que quería ir a Corinto, algunas versiones dicen que le pidieron que vaya a Corinto, él quería ir a Corinto y fue enviado por la iglesia o el grupo de hermanos que estaban en Éfeso. Bien. Así que eran, dice el versículo 7, eran por todos unos 12 hombres los que eran los protagonistas de esta escena tan importante. Lo vimos la semana pasada. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Bien, nos ponemos en contexto. Pablo, después de viajar ya un buen tiempo, porque todas estas regiones a pie no era tan fácil de recorrer, o sea, un buen tiempo, llega a Éfeso. Sucede lo de estos 12 hermanos que estaban
que recibieron el Espíritu Santo, y ahora Pablo comienza a hacer lo que vino a hacer a Éfeso, empezar a expandir el reino de Dios en esa gran ciudad, una ciudad muy importante, muy supersticiosa, muy pagana. Y era el destino de muchos peregrinos que eran devotos, por ejemplo, de la diosa Diana, que era la principal deidad, de los cuales eran orgullosos ellos de tener el templo, con una imagen de la diosa Diana que había venido de Júpiter, la imagen. ¿Sabían eso? Bueno, eso creían ellos. Era una imagen especial, no era cualquier cosa. Esa imagen había venido de Júpiter y ellos la tenían ahí, eran orgullosos. Se vendían, por ejemplo, copias, estatuas de la diosa Diana, y también en miniatura templitos, así como el gran templo que estaba en Éfeso, porque era reconocida dentro del mundo pagano. Así que fíjense el lugar en donde vamos a contextualizar el trabajo de Pablo, con qué se iba a enfrentar. Para nosotros es difícil, los que tenemos varios años en el Evangelio, sabemos lo que es predicar el Evangelio y tratar con personas que pertenecen a una cultura pagana y supersticiosa. Qué difícil que es arrancarlos de ahí. Así que Dios lo iba a tener que hacer de manera poderosa, y así fue. Entonces, versículo 8, volviendo a empezar. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, con valentía, por espacio de 3 meses. ¿A dónde empezaba Pablo siempre? En la sinagoga. Bien, fíjense que había un grupo de hermanos, pero no teníamos formada una iglesia que se reuniera en algún lugar, porque Pablo empieza su trabajo como lo empezaba de cero en otras ciudades. Si bien había hermanos, ya estaban estos 12, estaban Priscila, Aquila, y habría otros más, que son los que enviaron, por ejemplo, cuando nos dicen, hace la referencia de Apolos, que fue enviado por los hermanos de Éfeso. No había una congregación funcionando, una iglesia funcionando en Éfeso. Así que Pablo empieza de cero, predicándole como él tenía su principio, primeramente a los judíos, porque el Evangelio era la buena noticia, primeramente para los judíos y después para los griegos, para los gentiles, ¿cierto? Así que empezó por allí durante 3 meses, es decir, cada sábado, iba y discutía y persuadía acerca del reino de Dios. Aparte era lo más fértil en medio de un mundo, de un paganismo tan feroz, A ver, Corinto y toda Atenas, Corinto y la Grecia, el mundo era diferente. Si bien el paganismo era fuerte, pero lo que había que enfrentarse ahí era a la pseudociencia y la idea de que ellos eran cultos, ¿no? Acá no era tanta la cultura, si bien había filosofía en todo ese mundo, porque el mundo griego, la cultura griega se expandió, lo que se llamó el helenismo, ¿no? Se expandió, pero el fuerte de Éfeso era la idolatría, era otro espíritu, otra esencia en esa cultura. Así que Pablo empieza por donde tiene que empezar, aquellos que podían entender el significado del advenimiento del Mesías. Pero después de 3 meses que estuvo trabajando allí, endureciéndose algunos de los judíos, qué raro, ¿no? Esto suena ya a película repetida, ¿no? Endureciéndose algunos y no creyendo, incredulidad en los judíos, qué raro. Maldiciendo el camino delante de la multitud. ¿Maldiciendo qué camino? El camino, así le decían, al camino era las doctrinas de Jesús, este nuevo camino, esta nueva, ¿no? Y lo maldecían, blasfemaban en frente de la multitud. Ya era tal la bronca que tenían, seguramente maldecían a Jesús y todo lo que Pablo hablaba y predicaba. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Listo, ahí hacemos un puntito.
Pablo dijo, se terminó, porque ellos ya era una situación violenta. Pablo ya la conocía, ya había pasado varias veces por la misma situación. Bueno, ¿quiénes son los que creyeron? Un grupo importante. Ahora nos tenemos que ir de acá porque no nos podemos reunir más en la sinagoga. ¿A dónde nos vamos? Dice que cada día seguía Pablo predicando en la escuela de uno llamado Tirano. Si era una escuela es porque Tirano enseñaba. Tal vez era algún iluminado de filosofía que había llegado al Evangelio. Tal vez no, tal vez le alquilaba o le prestaba, no sé. No lo dice el texto. ¿Quién era Tirano? No se sabe quién era Tirano. Tal vez era un judío que creyó, o tal vez no. Pero si tenía una escuela, normalmente cuando se hablaba de escuela de filosofía. Porque la filosofía, como el saber era mucho menor de lo que hoy es vasto, por eso hay distintas profesiones y disciplinas. En aquel entonces el filósofo era el matemático, era el médico, era el astrónomo, era todo el filósofo, ¿no es cierto? Era mucho más acotada el acervo, digamos, el baúl de sabiduría de la humanidad. Así que una sola persona podía saber muchas disciplinas. Así que no sabemos bien quién era este Tirano, pero tenía una escuela y le prestó el lugar, así que Pablo ahí meta predicar todos los días, cada día. Hay una versión de la llamada de la siríaca, donde dice que enseñaba desde la hora 5 a la hora 10 cada día en la escuela. Así que predicaba, daba clases, imagínense, Pablo a sus anchas ahí, predicando. Así continuó por espacio de 2 años. La totalidad, el tiempo que Pablo después lo refiere en una carta posterior a los Corintios, le dice que estuvo en Éfeso 3 años en total. 3 meses estuvo predicando en la sinagoga, 2 años estuvo enseñando en la escuela de Tirano y después 9 meses más estuvo yendo y viniendo en toda la región. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Acá en este mapa que tenemos no diferencia bien la provincia de Asia, pero más o menos es por acá. Acá tenemos otra provincia. Pero, ¿dónde predicó Pablo? ¿Qué otra ciudad está en Asia, en lo que antes era Asia, hoy es Turquía, Asia Menor? ¿Qué tenemos en las Escrituras que podemos conocer? Que estamos seguros de que Pablo fundó una iglesia. Por ejemplo, estaba la ciudad de Colosas, que después Pablo le escribe la carta a los colosenses. ¿Sí? Esa es una. Después por Apocalipsis, ¿se acuerdan? En Apocalipsis, Pablo, cuando estaba preso acá en Patmos, estaba exiliado, le escribió a las 7 iglesias de Asia Menor. Juan, el apóstol Juan, cuando estuvo exiliado en Patmos. En el Apocalipsis, capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. Y ahí nos menciona de las ciudades que están ahí en Asia, que ustedes no ven porque está lejos el mapa, pero pueden verlo en el mapa de su Biblia. Por ejemplo, la carta a la iglesia de Esmirna. Según el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, no encontramos nada de Esmirna, pero sabemos que Pablo predicó y fundó una iglesia en Esmirna por el Apocalipsis, ¿no? Después, la ciudad de Pérgamo. Había una iglesia en la ciudad de Pérgamo que Pablo predicó y fundó. Tiatira, otra ciudad. Sardis. Filadelfia. Laodicea. Laodicea estaba cerquita de Colosas. Y sabemos que Pablo le escribió una carta a los laodicenses que se extravió. Porque cuando Pablo le escribe a los colosenses le dice que esta carta sea leída en la iglesia de Laodicea. Y la carta que yo le envié a los de Laodicea sea leída en la iglesia de Colosas. Así que sabemos que Pablo le escribió una carta a los laodicenses que no quedó para nosotros. Una pena. Así como la primera carta a los Corintios tampoco quedó. Saben que Primera Corintios es en realidad Segunda Corintios. Porque en la carta de Primera Corintios Pablo hace mención de una carta anterior. Y Segunda Corintios sería la tercera carta.
pero no nos quedó registrada, así que una pena. Entonces tenemos las 7 iglesias, eran la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea y Colosas, a los colosenses. Así que ahí vemos cómo Pablo trabajó en esos 2 años y pico muchísimo. No solamente se quedó en Éfeso, en la escuela de Tirano, sino que también iba visitando otras iglesias y seguramente, Lucas no nos cuenta, pero seguramente haría lo mismo. Iría, si hubiera una sinagoga en esas ciudades, que yo supongo que sí, porque eran ciudades grandes, importantes, iría a empezar por la sinagoga, ahí juntaba un buen grupo de judíos que se convertían a la fe y luego consolidaba la iglesia estableciendo pastores, ¿no? Y podemos inclusive saber el avance de esa iglesia por la carta que Juan le escribe en el Apocalipsis, porque sabían que el Apocalipsis es una carta, ¿no? Si bien tiene un contenido, la mayor parte del Apocalipsis es un contenido profético, es una carta, porque le escribe justamente Juan a esas iglesias que estaban ahí enfrente de la isla donde él estaba preso. Bien, yo hago insistencia en esto para que vean el tamaño del trabajo de Pablo. Porque uno pasa por arriba y dice, bueno, y predicó en toda Asia. Ay, sí, predicó en toda Asia. No, era una provincia grande, llena de ciudades importantes, y Pablo fundó. Y sabemos que cuando Pablo fundaba una iglesia, también dejaba instituida la autoridad de pastores, de ancianos u obispos que le decían, y todo el resto de los ministerios que se iban formando. Es decir, las iglesias quedaban funcionando. Por eso Pablo volvía después de un tiempo a esa ciudad, visitaba la iglesia y la iglesia estaba con problemas, con un montón de dramas, como siempre, formada por seres humanos, pero estaba la iglesia, perduraba, porque Pablo hacía un trabajo no solamente de evangelismo, sino que también de armar la estructura de la iglesia para que siga funcionando después que él se iba. Imagínense, la comunicación era prácticamente nula. Y visitar era tan difícil, ¿no? De una vez a la otra. Entonces, realmente cuando Pablo se iba, imagínense cómo quedaban los hermanos de una iglesia. ¿Cuándo lo volveremos a ver? ¿Será que lo volveremos a ver? Y la promesa que Pablo podía hacer nunca era certera. Voy a volver cuando pueda, ¿no? Era así. Bien. Estamos dice, y así continuó por espacio de 2 años, versículo 10, y predicó la palabra de Jesús a todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos. ¿Vieron? Dice judíos y griegos, ese es el detalle que yo decía, visitaba las sinagogas. Habrá ido a la sinagoga de Colosas, habrá ido a la sinagoga de Filadelfia o de la Odisea. Bien. Y hacía Dios milagros, hasta ahí un punto. Vamos a ir haciendo puntos para que no se nos mezcle todo el texto, porque realmente es muy rico el relato de Lucas, pero muy comprimido. Entonces nos junta varios temas. Hablamos primero del tema de los 12 muchachos, ¿no? Que tenían este problema. Después, segundo punto, la confrontación con este grupo de judíos que los echaron de la sinagoga. Bueno, tercer punto, se constituye la iglesia en la escuela de Tirano. Era un tirano, pero bueno, parece, ¿no? Así que Tirano le prestó el lugar, ahí se constituye la iglesia y empieza a crecer la iglesia. Después, otro punto es que Pablo no solo se queda en Éfeso, sino que empieza a recorrer y recorre toda la provincia de Asia, y vimos el trabajo que hizo en las distintas iglesias. Sería interesantísimo, pero no lo vamos a hacer, ir al Apocalipsis y leer lo que el Espíritu, por medio de la carta de Juan, le dice a estas iglesias, y ahí podemos ver cuál era el estado de la iglesia. Si lo quieren hacer después, pero eso sería lo que tendríamos que hacer en un estudio concienzudo, ¿no? Ir al Apocalipsis y ver. Pero háganlo ustedes después. Queda tarea para la casa. Bien, versículo 11. Acá vemos otra cosa. Hasta ahí
Pablo recorriendo toda Asia. Versículo 11, otro tema. Fíjense cuántos temas Lucas nos acumula y nos apila en el capítulo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Qué lindo que está relatado esto. No hacía milagros Pablo. Ese detalle tenemos que no perderlo de vista. No era Pablo el que hacía los milagros. Era Dios que hacía los milagros por medio extraordinarios. Bueno, un milagro es extraordinario. Por medio de las manos de Pablo. Es decir, Pablo prestaba sus manos, el poder, el crédito, todo es y era de Dios. Era clarito porque Lucas lo pone acá, no como remarcando algún sentido de humildad, lo dice como relatando el hecho, como un cronista, ¿no? Ve que Pablo oraba, se sanaba, y para Lucas en su cabeza no era que, oh, mirá los milagros que hace Pablo, qué poderoso ese pastor, ese siervo de Dios. ¿Vieron que tenemos esa tendencia hoy? El poder que tiene y ya trae multitudes. No, Lucas veía que Dios usaba a Pablo para hacer milagros, porque Pablo enseñaría eso también. Pablo lo remarcaría también. De tal manera, fíjense, y nos hace un énfasis acá de lo extraordinario de los milagros, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, es decir, el sudario y los delantales del cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¡Qué bárbaro! No, lo que pasa es que Pablo iba caminando así y se le salía el poder de Dios, entonces la ropa se le impregnaba. Eso escuché yo una vez en una predicación, que se le impregnaba del poder de Dios, entonces iba a llevar la ropa y la ropa en la oscuridad ya brillaba. Y lo que tocaba sanaba, liberaba. No, querido, era Dios. La ropa no tenía nada de mágico, la ropa no acarreaba ningún poder. Bien claro lo dice, Dios hacía milagros, no solo a través de la mano, sino a través de la ropa transpirada de Pablo. De los chivos que Pablo dejaba en la ropa. Pero era Dios el que hacía los milagros. Y punto. ¿Cuál es el objetivo del milagro? Yo no me canso de repetirlo. Jesús, ¿cómo llamaba los milagros? Señales. Señalan. El milagro no salvaba a nadie, pero llamaba la atención. El milagro no salvaba a nadie, pero confirmaba la predicación de Pablo y hacía que la gente entre en temor. Si la gente viene a buscar un milagro para buscar un beneficio, nada más, el milagro no tiene ni un sentido. Si la gente viene a buscar un milagro como condición para creer en Dios, no tiene ningún sentido. El milagro tiene sentido cuando confirma la palabra. ¿Qué hacía Pablo? Predicaba, oraba y era canal del poder de Dios. ¿Sí? Nada más, no era... Y su ropa también, y eso era magnífico porque esta ropa, la gente seguramente, ¿se acuerdan cómo había pasado? ¿En dónde era? ¿Cómo es la ciudad? En Listra, cuando le querían ofrecer sacrificios, ¿no? Porque la gente, tendemos a ubicar en el ser humano el poder de Dios, pero el hombre de Dios sabe, porque es humilde, sabe que es polvo y que es indigno, y Pablo bien lo sabía, y que es de Dios el poder. Así que acá, ¿se acuerdan que pasaba lo mismo con Pedro? Que algunos se ponían en el camino a ver si la sombra de Pedro pasaba y se sanaba. Era lo mismo. Y Pedro era Pedro. Se equivocó 1000 veces, hasta Pablo en algún momento lo retó, era débil, era ser humano como todos nosotros, pero eran sí canales del poder y el Espíritu de Dios. Y también, hablando de ropa, la mujer esta que tenía el flujo de sangre, que tocó el manto de Jesús, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? De todas formas, qué lindo que si el Señor nos utiliza así, y siempre es mi oración, Señor, en estos tiempos difíciles, otra vez va a ser importante el hacer señales y prodigios. Ahora, hoy, con el nivel de escepticismo, oscuridad que hay,
Les digo que hay gente que puede llegar a ver un milagro, resucitar un muerto y no va a creer igual, ¿eh? Es una cosa tremenda. Entonces a veces uno dice, bueno, con un milagro va a creer y a veces ni así. O, bueno, me sané, qué bueno, listo, chao. Y no vuelven más. Ha pasado muchas veces. Bien, volvemos al texto. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, fíjense, acá punto. Acá pongamos un punto porque ahora vamos con otra cosa. Dios hacía muchos milagros por medio de la mano y la ropa de Pablo. Punto. Ahora versículo 13, otro hecho. Relacionado, pero otro hecho. Algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. ¿Vieron? Uno conoce el chipero, el vendedor ambulante. Exorcistas ambulantes. Exorcismos, baratos los exorcismos, calentitos los exorcismos. Habíamos visto en algún momento cómo entre los judíos habían personas que practicaban el exorcismo y la sanidad, con ciertos rituales, un poco de magia. En Éfeso la superstición era muy grande, la práctica de la magia era muy exacerbada. Había, y lo vamos a ver acá en el mismo texto, había un desarrollo de distintas prácticas de magia negra y cosas que prometían de todo, ¿no? El elixir de la juventud, la sanidad del cuerpo, la fortuna, como hoy también ofrecen éxito en el amor, en esto, en el trabajo, en lo que sea. Así que Éfeso era un centro de ocultismo. Bien. Estos muchachos, por supuesto que habría abundantes endemoniados, porque en esos pueblos donde se practica mucho el ocultismo, los demonios más comen gente como polvo. Entonces, escuchando y viendo que Pablo echaba demonios en el nombre de Jesús, hay unos escritos gentiles, fragmentos en papiros, donde se relata un exorcismo en el nombre del Dios de los hebreos, Jesús. Porque se ve que el impacto de Pablo fue tan grande y Pablo se encargaba de nombrar a Jesús como el autor de todas las obras extraordinarias. Dice que estos muchachos intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No lo conocían, no sabían bien. Bueno, porque estaban acostumbrados a utilizar frases y formas mágicas. Entonces, ese Jesús, porque Jesús era un nombre también común. Entonces, ese Jesús, el que predica Pablo, porque Pablo lo usa y entonces nosotros lo usamos y me hace acordar a esa exhortación de Jesús, ¿no? Cuando dice, no todo el que dice Señor, Señor, A veces mucha gente, nosotros no porque le conocemos, sabemos, pero mucha gente cree que es algo mágico. No, el Señor no es algo mágico. Acá se trata de conocimiento. Fíjense, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Así que este Esceva era de la aristocracia y de esa élite sacerdotal que vivía en Éfeso y tenía 7 hijos que hacían eso. Eran exorcistas ambulantes. Pero respondiendo el espíritu malo, le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Vienen acá a querer torear, ¿no es cierto? ¿Ustedes quién rayos son? Yo escuché también algunas predicaciones en donde era importante que el diablo te conozca, ¿no? No es importante. Lo importante es que el Señor te conozca.
Y si el Señor te conoce, seguramente su enemigo también te va a conocer y se va a ocupar específicamente de vos. Va a ir a hinchar al trono a pedir para zarandearnos un rato, ¿no? Le va a molestar lo que hagamos. Acá lo importante es que el Señor nos conozca, no que el enemigo nos conozca. Que el enemigo haga lo que quiera y será juzgado por el Señor. Así que a Jesús, por supuesto, sabemos quién es. Pablo también lo conocemos. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y fíjense qué mal les fue a los pobres muchachos. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, la casa del endemoniado donde habían ido a prestar el servicio ambulante, desnudos y heridos. Pobrecitos, qué paliza que se comieron, desnudos y heridos. ¡Qué asombro! ¿No? Porque nosotros hicimos lo mismo que Pablo. Hicimos lo mismo. No, muchachos, acá no se trata de usar el nombre del Señor. Es de conocerle y ser conocido por Él. Y dice que eso, fíjense cómo terminaron ellos evangelizando sin querer. Algo bueno hicieron. Porque dice que fue notorio a todos los habitantes de Éfeso. O sea, no había memes en esa época, pero era para hacer un meme. Los muchachos rajando de la casa, ¿no? Dice que todos los que habitaban en Éfeso se enteraron del suceso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. ¿Por qué tuvieron temor? Porque la cosa no era tan fácil. Pablo tiene algo especial acá. No es que cualquiera maneja esto. No es lo mismo que la magia que ellos estaban acostumbrados a utilizar. No es lo mismo que un sistema de métodos o ritos. Acá había algo que venía de otro lado y que Pablo tenía, ¿no? Así que tuvieron temor. Pero en una hipótesis puede ser también que hayan experimentado o practicado y no tuvo las mismas consecuencias nomás, pero por eso, como se dio en esta manera de consecuencia, le afectó a todos. Claro, pero fíjate que no solamente a ellos, que ellos habrán quedado pobrecitos. Por eso digo de que por ahí, como actualmente se ve, que algunos que te hablan, pero no te das cuenta, o sea, en el espíritu uno tiene la confirmación de quién viene de Dios y quién no. Sí. Y no te das cuenta que está vacío, pero que te habla. Sí, que conoce, que sabe, que menciona, que cita, que usa. O sea, por ahí puede estar errado, ¿no? No, así es. Uno discierne, ¿no? Y qué lindo que es, por ejemplo, encontrarse con un hermano que tal vez ni lo conociste, no lo viste nunca, y de repente te transmite algo que pega con lo que el Espíritu Santo tiene, y vos ves que se genera un nexo, una conversación linda, y se puede hablar del Señor, y por ahí uno se encuentra con un súper hermanazo, ¿no? Que habla nomás, y punto, como vos decís, sí. Bueno, así que tenían temor, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, porque ahora sí que se hizo famoso Jesús. Ahora sí que se hizo conocido el nombre de Jesús, porque estos fueron con el nombre de Jesús, se hablaba del nombre de Jesús, Pablo predica el nombre de Jesús, bla, 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 se magnificó como un hecho donde Pablo no tuvo nada que ver, porque acá no tuvo nada que ver. Pablo, si bien lo nombran, pero no fue el protagonista del hecho, ni tuvieron que ver hermanos de la iglesia, eran judíos, hijos de judíos que eran exorcistas ambulantes, que acostumbraban a hacer eso. Y fíjense este detalle. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Acá hay alguna interpretación de que habla de hermanos que habían creído y que después practicaban la magia y que por eso vinieron, se entendieron y se arrepintieron. No sé, yo entiendo más bien que los que habían creído en función no de lo que pasó con estos muchachos, sino que eso les llamó la atención y les señaló la predicación de Pablo y creyeron la palabra de Pablo por el suceso de los muchachos.
porque les agarró temor y fue magnificado el nombre de Jesús y quisieron saber quién era este Jesús. Fueron a Pablo y escucharon a Pablo hablar de este Jesús y creyeron. Entonces venían confesando y dando cuenta de sus hechos, es decir, arrepintiéndose de sus pecados. Y fíjense, la mayoría de estos muchachos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, porque era común en Éfeso, como en otros lugares, pero en Éfeso era muy común la práctica de la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Los libros de magia traían. Esos libros de magia. Primer suceso, eran manuscritos, ¿no? Que se compraban en una librería, ¿saben? Eran manuscritos, eran escritos por expertos en magia. Y tenían toda una codificación, había que ser, era todo y salía muy caro. Porque además, si uno los interpretaba y los aplicaba, te prometían conseguir grandes cosas para tu vida. Es más, podía ser la fuente de un negocio, porque si la cosa te sale bien, podés ayudar a otros y cobrar por ello. ¿Vieron? Entonces, era tal la luz que Dios traía a ellos, que iluminaba la oscuridad del paganismo y de la superstición y de la práctica satánica, que se arrepentían de sus pecados y se daban cuenta que esos libros eran producto del demonio. Así que los traían y los quemaban delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, ahí había algún contador haciendo cuentas, uy, lo que vale esto, uy, lo que vale esto. Hallaron que era 50.000 piezas de plata, 50.000 dracmas, más o menos sería, ¿no? Era mucho valor. Punto. Ahí, después, hasta ahí el relato de Lucas. Fíjense, en el versículo 19, Lucas nos metió así, uno tras otro, un montón de sucesos, pero que nos dan un panorama general de todo lo que Pablo hizo en Éfeso. Así que esto muestra la importancia y el impacto del trabajo de Pablo. Los milagros, el efecto, la luz del Evangelio triunfando sobre la superstición del paganismo y las prácticas oscurantistas y diabólicas. El nombre del Señor se magnificaba en Éfeso. Y sigue diciendo, así, de esta forma, como les vengo contando, nos dice Lucas, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fíjense el énfasis en cada palabra. Así, con todo lo que les conté. Los milagros, primero el recibimiento del Espíritu Santo, después la predicación en toda Asia, después los milagros tremendos de Pablo, que aún la ropa de Pablo la llevaban y sanaba y liberaba demonios, después el suceso con estos muchachos, después la gente se convirtió porque entró en temor, Pablo les predicó, creyeron y los que practicaban magia trajeron sus libros valiosos y los quemaron. Y ahí vamos entonces, volvemos otra vez al versículo 20. Así crecía y prevalecía, vencía la oscuridad poderosamente la palabra del Señor. Qué lindo que cuando la palabra del Señor prevalece en una vida nada más, en una vida en nuestra vida cuando la palabra del Señor prevalece sobre nuestros conceptos, criterios, ideas, ñañas y costumbres, ¿no? Qué importante, poderosamente prevalecía la palabra del Señor. Punto. Pasadas estas cosas, nada, hasta acá, frenen, pongan freno de mano, pongan primera, arrancamos otra vez. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Pablo sintió que el trabajo en Asia, en Éfeso y en toda Asia, había sido cumplido. Por lo menos en esta etapa había sido cumplido. Fundó un montón de iglesias, se hicieron un montón de cosas y Dios acompañó con poder impresionante en la predicación de Pablo. Así que dijo, tengo que ir a Jerusalén.
Primero porque Jerusalén era un polo de atracción para todo judío quería ir a Jerusalén, pero aparte Pablo tenía otro objetivo, que era llevar una colecta, es decir, una ofrenda para los hermanos de Jerusalén que la estaban pasando mal. Así que él iba recorriendo las iglesias y pedía ofrendas para los hermanos que están en Jerusalén. Así que luego de 3 años de estar trabajando en Éfeso y en la región, Pablo propuso, puso en su corazón, no fue inmediatamente, porque allá nada se hacía, en aquel tiempo nada se hacía inmediatamente, propuso en su corazón ir a Jerusalén. Fíjense en 1 Corintios 16. No, a ver, sí, 1 Corintios 16, 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Fíjense que cuando estuvo en Galacia, él ordenó a las iglesias que fundó en la provincia de Galacia esto: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Eso era, cada primer día de la semana, así cada domingo, pongan aparte algo según hayan prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan ofrendas entonces, para que no se tenga que estar cuando yo estoy ahí recogiendo las ofrendas. Pongan cada uno aparte algo de corazón, según haya prosperado, según el Señor les haya dado. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si también es necesario que yo vaya, irán conmigo, ¿no? O sea que así ordenó a todas las iglesias de Galacia, y ahora le dice, en cuanto a la ofrenda, hagan ustedes también como yo ya les dije a las iglesias que están en Galacia, ¿no? Así que Pablo iba predicando y también el tipo iba mangueando guita y aprovechándose de los hermanos y robándole la plata a la gente, ¿no? No, fíjense, él no se llevaba la plata. Por carta le decía, les voy a enviar al hermano tal, él va a juntar las ofrendas para llevar a Jerusalén. Así que después Pablo enviaba al hermano tal, le daba por carta, los hermanos de Galacia o de Corinto, donde sea, le daban las ofrendas que se habían juntado para llevar a los hermanos necesitados en Jerusalén. Fíjense en la carta a los Romanos, capítulo 15. Versículo 22 dice: por esta causa me he visto impedido ir muchas veces a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por ustedes, una vez que haya gozado con ustedes, ¿no? Pablo tenía la idea de ir a predicar a España. Mas ahora voy a Jerusalén, les escribe, ¿no? Ahora voy a Jerusalén. Está en Éfeso, Pablo. Para ministrar a los santos, ¿vieron? Para llevar la ofrenda. Porque Macedonia y Acaya que era todo Grecia acá, Macedonia y Acaya, todo Grecia, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Qué verdad importante respecto al dinero. Cómo le quitamos un montón de cosas que tienen que ver con un pensamiento humano respecto al manejo del dinero y de los valores y de cosas, ¿no es cierto? Pablo les dice, ustedes, los de Macedonia, los de Acaya, entendieron de que si la fe vino desde Jerusalén y si ellos fueron partícipes, somos ramas injertadas. Así que ahora era hora de devolver algo material.
de menor valor, pero importante. Así pues, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo les escribe a los romanos, a la iglesia de Roma, que Pablo no fundó, ¿no? Fíjense cómo Pablo, y lo vamos a ver acá y lo vamos a ver en la carta a los filipenses, fruto. Fruto, la ofrenda es un fruto. Así Pablo lo dice, no lo vamos a tocar porque no es el tema de ahora. Pero fíjense cómo Pablo tenía eso en mente y estamos en Éfeso, Pablo escribiendo cartas y ocupándose de juntar frutos, ofrendas, como para llevar a los hermanos que están en Jerusalén. 16:5 ya lo leímos, no, sí. Ahora 1 Corintios 4:17, ¿qué es lo que dice 1 Corintios 4:17? Y terminamos. No, todavía no. Bueno, dice, Pablo se propuso ir en espíritu a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario también ir a Roma. Eso pensaba Pablo, por eso cuando le escribe a los romanos le dice, voy a España y tengo que pasar por Roma. ¿Vieron? El 22 y último capítulo, versículo que vamos a leer hoy, dice, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto. A Erasto vamos a verlo también en la carta a Timoteo, que lo nombra Pablo. Él se quedó algún tiempo en Asia todavía y completó los 3 años, ¿cierto? Fíjense, eso es lo que decía 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado en el Señor. Como yo lo que quiero que hagamos este ejercicio, que lo insisto, que lo hagamos, porque es hermoso leer las cartas junto al libro de los Hechos. Es impresionante cómo se pueden entender las cartas de Pablo ubicándonos en el libro de los Hechos y en otros textos como el Apocalipsis, por ejemplo. Cobran un calor, tienen las cartas de Pablo, tienen un sentido. En cambio, cuando citamos las cartas de Pablo sueltas, versículos sueltos, como versículos, como capítulos, no tienen un sentido en sí mismo porque es palabra de Dios. Pero cuando la ubicamos en contexto, nos imaginamos el lugar, la problemática y el por qué, entendemos mucho más profundo, entendemos 100 veces más de lo que podríamos leer la carta a los filipenses, la carta a los colosenses, la carta a los corintios, y bueno, qué sé yo, no sé por qué Pablo dijo esto, pero lo dijo. Debe ser que había un cierto problema, ¿no? Ahora, cuando lo entendemos, es maravilloso. Y ese ejercicio me encantaría que lo aprendieran a hacer, porque es así donde la Escritura ilumina un pasaje, ilumina otro pasaje, y nos permite hacer una exégesis, una interpretación mucho más correcta, mucho más natural, como a mí me gusta decir, como dicen mis profesores del libro viejo que tengo, Schroeder y Bonnet, ellos hablan de la interpretación natural del texto, ¿no? Lo que el texto, sin forzarlo, lo menos posible. ¿Bien? Entonces, es importante que hagamos esto. Y no sé si después de Hechos vamos a ver las cartas. Si vemos las cartas, vamos a estar volviendo al libro de los Hechos todo el tiempo para hacer mención y para dar contexto a lo que Pablo esté diciendo. Amén. Bien, se hizo largo esta vez, pero espero que hayan resistido. Pero está interesante. Lo que pasa es que la culpa la tiene Lucas, no la tengo yo. Él metió un montón de temas juntos en ese capítulo 19, que todavía ni siquiera terminó. Bien, oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has hablado hoy. Queremos que tu Espíritu Santo también, queremos ser vasos, herramientas útiles para que tu Espíritu Santo manifieste tu poder, Señor, y confirme tu palabra. Señor, llénanos, transfórmanos, que podamos, Señor, ver las cosas de otra manera, desde una perspectiva que es la tuya, Señor. Señor, te pedimos que bendigas nuestro regreso a nuestras casas. Amén.